Hola, muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. Estamos entonces nuevamente para comenzar con o retomar las clases de historia, ¿cierto? Después de el repaso que hicimos en la clase anterior. Recuerden que en la clase anterior vimos los contenidos anteriores a las vacaciones de invierno de forma general y hoy día entonces seguimos continuando con nuevo contenido. El objetivo entonces de esta clase va a ser identificar las características del relieve chileno en las distintas zonas naturales del territorio nacional. Es decir, vamos a ver cómo son o cómo es el relieve por cada zona natural. No vamos a alcanzar a ver todas, solamente vamos a ver las dos primeras, el norte grande y el norte chico, ¿ya? Porque nos toma bastante tiempo, por lo tanto vamos a ser bien específicos, al menos en dos en esta clase. Luego vamos a seguir con la siguiente, ¿ya? Recordemos rápidamente lo que hemos visto. Tenemos 5 zonas naturales que ya, ¿cierto? Hablamos de forma general, que es el norte grande, norte chico, zona central, zona sur y zona austral. Nosotros nos vamos a centrar entonces en estas dos primeras. ¿Cuáles son los componentes de una zona natural? Nosotros también los vimos, ¿cierto? El relieve, el clima, las aguas superficiales, la biodiversidad y otros elementos como es la interacción del hombre con la naturaleza, ejemplo, la minería. ¿Ya? Tenemos las 4 formas del relieve chileno. Dijimos que si bien son 4 formas que se dan en casi todo el territorio nacional, no siempre se dan, ¿ya? La idea entonces de esta clase es ir viendo qué formas se dan en el norte grande, qué formas se dan en el norte chico, en la zona central, zona sur, zona austral, qué cosas no se dan también en cada una de estas zonas naturales. Por ejemplo, puede que en una zona natural no se den planicies litorales o no se dé depresión intermedia, ¿ya? Entonces eso lo vamos analizando por cada zona natural, ¿ya? Vamos a comenzar primero con el norte grande, ¿ya? Lo primero que tenemos acá presente son dos imágenes que nos dan a conocer un poco cómo son las características de esta zona natural. Tenemos por un lado un clima quizás desértico, ¿cierto? Seco, y por otro lado tenemos una ciudad que se da principalmente en la costa, ¿cierto? Bueno, esas son características principales de lo que es prácticamente el norte grande y también el norte chico, ¿ya? Las ciudades se dan más en la costa que en, digamos, en el altiplano o en la cordillera, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Esto está también en la página del libro, ustedes lo pueden ver en su libro de estudio para que lo puedan analizar más detalladamente, ¿ya? Y tiene, digamos, las características principales del relieve chileno que nosotros ya hemos visto y los vamos a ir analizando. Vamos a partir por la cordillera de los Andes, ¿ya? Acá, en esta parte del relieve del norte grande, la cordillera se presenta maciza, es decir, ancha y además también muy elevada, ¿ya? También presenta un terreno plano o planicie a gran altura denominado altiplano. Eso lo podemos ver acá, ¿ya? El altiplano, ¿cierto? Sería esta zona de la cordillera de los Andes, que es, como el nombre lo dice, alto y plano en, digamos, su superficie, ¿ya? Esa parte aplanada se llama depresión altiplánica. Esta vendría siendo la cordillera de los Andes, ¿cierto? Todo esto. Y todo el conjunto en el norte grande se denomina altiplano, así se conoce, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de esta parte de la cordillera de los Andes, nos vamos a este dibujo y acá tenemos que ver entonces las características que estamos viendo anteriormente, ¿ya? Depresión intermedia se presenta fundamentalmente en grandes extensiones de terreno árido llamado pampas. A su vez existen hendiduras de terreno o quebradas por donde puede escurrir agua esporádicamente. Nos vamos acá, a la depresión intermedia, ¿ya? Entonces tenemos que sean pampas. ¿Qué son las pampas? ¿Ya? Estas extensiones que son desérticas, ¿cierto? No tienen mucha fauna, no tienen mucha flora, no hay muchos árboles, ¿ya? Por efectos del calor, por efectos del viento y por efectos de los cambios de temperaturas que se dan entre la noche y el día. Eso hace que las extensiones acá, en esta parte, ¿cierto? Que vendría siendo esa parte, si cortamos el mapa de lado, ¿cierto? Se vería ahí. Aquí está desde arriba, estaría ahí, ¿cierto? La depresión intermedia. No tiene mucha fauna ni mucha flora, ¿ya? Es más bien desértico. Eso sería una pampa. Así se conoce la depresión intermedia, entonces, en el norte grande. Cuando hablamos de la cordillera de la costa, ¿ya?
que se encontraría por acá, ¿cierto? Ahí está la cordillera de la costa, ahí está la cordillera de la costa desde arriba, ¿ya? Tiene una altura de hasta 3000 metros y en ciertas áreas se presenta como acantilados que forman el denominado farellón costero. Ojo con esto porque aquí hay una preguntita de farellón costero que también se la hice llegar en la guía que voy a adjuntar. El farallón costero vendría siendo una especie de acantilado, ¿ya?, que cae directamente al mar. Si nosotros nos vamos a la corrida de la costa, entonces a analizar este plano, vemos cómo no es muy alta y cae directamente al mar. Una especie como de precipicio, ¿ya? De hecho, si nos vamos acá a la imagen, ¿ya?, vendrían siendo estas partes de acá, ¿ya? Ahí vendría siendo la corrida de la costa que cae de forma precipitada al océano. No necesariamente en todas las partes, por ejemplo, vemos que acá hay una ciudad, ¿ya? La corrida de la costa no cae directamente al océano, cae por acá atrás, ¿m?, y deja un espacio para que exista gente viviendo, ¿ya? En algunas ocasiones cae directamente al mar, por ejemplo en Antofagasta. ¿M? Y, perdón, las planicies litorales se presentan de manera discontinua. En ellas se ubica gran parte de las ciudades más pobladas. Cuando decimos que se dan de forma discontinua, hablamos de que las planicies litorales, es decir, esta parte, ¿cierto?, o lo que tendría que haber acá, no siempre se dan, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una planicie litoral, ¿ya?, que se destaca, ¿cierto?, porque hay gente viviendo, porque hay espacios donde pueden haber edificios, donde pueden haber casas, pero hay otros espacios donde no se da, ¿ya? Hay espacios donde cae directamente al mar, ¿ya? Eso significa que es discontinua, ¿ya? Bueno, seguimos avanzando. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de una planicie litoral, ¿ya?, bien destacada, donde hay población, pero si nos vamos un poquito más hacia el costado, vemos como hay un farellón costero que cae directamente al mar, ¿ya? Aquí prácticamente no hay planicie litoral, porque ¿dónde vamos a poner una casa acá? ¿Dónde vamos a poner edificio ahí, por ejemplo? Es muy difícil, ¿ya? Acá sí podemos, acá no podemos. Eso significa que es discontinua. Y acá podemos observar el farellón costero y aquí podemos observar una planicie litoral, ¿ya? Predomina el clima desértico, obviamente. Si nos vamos, ¿cierto?, a las imágenes, vemos obviamente que es un clima muy desértico, ¿ya?, es decir, seco. Sin embargo, en la costa el clima es más húmedo, lo que favorece la vida de plantas y animales, ¿ya? Por eso hay más población en la costa. El resto del territorio se caracteriza por su sequedad, escasas lluvias y grandes diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas. ¿Qué significa eso? Que puede en la noche haber temperaturas bajo los 0 grados, es decir, mucho frío, y en el día temperaturas muy altas que sobrepasen los 40 grados, ¿ya?, sobre todo en las pampas. Hay escasas lluvias y grandes diferencias entre estas temperaturas, como habíamos dicho. Las zonas más elevadas de los Andes presentan bajas temperaturas y lluvias durante el verano, fenómeno denominado invierno altiplánico. Esto es bien raro porque en el verano aparece un fenómeno que se llama, como aquí dice, invierno altiplánico. Algunos le llaman invierno boliviano, ¿ya? Eso porque se da también en Bolivia. Recuerden que nosotros compartimos gran parte del territorio o del clima con Bolivia. Somos vecinos, por lo tanto hay ciertas cosas que también tenemos muy parecidas. Una de esas cosas es el invierno altiplánico que se da en esta parte, ¿cierto?, arriba de la cordillera de los Andes, en el altiplano, y que se da en verano, se dan lluvias, ¿ya? En verano, cuando en el territorio de la zona centro, por ejemplo, nos estamos muriendo de calor, en el norte grande se están prácticamente inundando con las precipitaciones, ¿ya? Pero eso se da solamente en el altiplano, como dije. Acá abajo no se da en la depresión intermedia, no se da tampoco en las zonas litorales, solamente se da arriba de la cordillera, ¿ya? Biodiversidad, hay vegetación, pero vegetación más bien que se adapta a los climas desérticos. Hay algunos oasis, ¿cierto?, donde crecen algunos árboles, pero muy escasos, como el tamarugo, el pimiento, el algarrobo. En el altiplano crecen algunos cactus. Son especies que, digamos, se adaptan muy bien a las sequedades. También sea la chinchilla, la vizcacha, algunos animales que deambulan por esta zona desértica.
La población, como les dije, se da principalmente en las zonas costeras, como Arica, Iquique, Antofagasta, ¿ya? Existen algunas poblaciones digamos, en La Pampa y en el altiplano, ¿ya? Por acá, pero son poblaciones más ligadas a la minería, como por ejemplo en Calama, ¿ya? Aguas superficiales. Hablamos de las aguas superficiales. Aquí tenemos una imagen de un río en el norte grande y que son alimentados principalmente por un régimen pluvial. Es decir, se alimenta de las lluvias que se dan en el invierno altiplánico, arriba, en altiplano, ¿ya? También existen algunos cursos de agua permanente, algunos lagos o bofedales que son acumulaciones de agua de poca profundidad. Son unas lagunitas chiquititas como pantanos, ¿ya? Que se dan en el norte grande. En el norte chico, ¿ya? Tenemos también algunas imágenes, típico estas imágenes del Valle del Elqui, ¿cierto? Aquí tenemos más población, más vegetación. El relieve, tenemos que en la cordillera de los Andes se encuentra mayor altura, ¿ya? Aquí por ejemplo tenemos el Ojo del Salado, que es la cumbre más alta de la cordillera de los Andes, una depresión intermedia interrumpida por cordones transversales. Estos cordones transversales son algunas partes donde la cordillera de los Andes se junta con la cordillera de la costa y forman algunos valles, como por ejemplo el Valle del Elqui. Cuando vemos el Valle del Elqui vemos que está lleno de montañas por los alrededores y es porque se juntan ambas montañas, ¿ya? Y forman unos valles que van así, de este a oeste, ¿ya? Planicies litorales en su mayoría son extensas, ya hay, por lo tanto hay más población, y cordillera de la costa erosionada y cortada por los valles transversales, como les decía, ¿ya? Por ejemplo, estos valles transversales llegan hasta el mar, hasta el océano, más bien dicho, y se ve cortado entonces las planicies litorales y la cordillera de la costa por estos valles transversales, ¿ya? Aquí tenemos harta información que lo vamos a resumir en realidad, ¿ya? Primero, tenemos un clima estepárico que se divide en dos, se subdivide más bien, en la costa y en el interior, ¿ya? En la costa presentan, digamos, más días nublados con temperaturas moderadas, a esto le llamamos la camanchaca, ¿ya? Que son cuando ingresa nubosidad durante la costa, ¿ya? En gran parte de los días, y el segundo, que en la zona del interior es más escasa entonces esta nubosidad, ¿ya? Existen gran diferencia de temperatura entre la noche y el día, pero no tanto como el norte grande, ¿ya? Aquí también existen, debido a las condiciones de aridez de la región, gran parte de la población se concentra en las zonas costeras, como ya habíamos dicho, la población está más hacia el océano. Caldera, La Serena, Coquimbo, ¿ya? Son ciudades que se encuentran en el litoral. Biodiversidad, ¿ya? Tenemos también plantas que se adaptan a la sequedad y fauna también que se adapta a la sequedad. Y tenemos un dato también importante que es que frente a esta zona, a unos 3.700 kilómetros, se ubica Isla de Pascua, ¿ya? O Rapa Nui. Las aguas superficiales, existen ríos que se alimentan de un régimen mixto, es decir, por lluvia o puede ser también por efectos de glaciares, ¿ya? Y ahí tenemos el relieve que se da en el norte chico, cordillera de los Andes, ¿cierto? La precordillera, valles transversales que se juntan con la cordillera de la costa, ¿cierto? Prácticamente no se ve, y las planicies litorales, ¿no? ¿Qué aspectos tienen en común el norte grande y el norte chico? Yo diría más bien la sequedad, ¿cierto? Y que no se encuentran muy bien todas las zonas, o más bien el relieve chileno, por ejemplo, las planicies litorales no se encuentran, digamos, continuas, están discontinuas, ¿ya? Están, digamos, no presentes en todo el territorio. Son algunos aspectos en común que tiene el norte grande y el norte chico. También les dejé una guía, ¿ya? Que es más bien de análisis para que ustedes vayan viendo, recordar algunas cosas importantes, las zonas naturales, y luego analizar este esquema del norte grande, principalmente con las preguntas que ya habíamos dicho y que yo ya les pude dar alguna respuesta al respecto, ¿ya? Eso, chicos, les voy a dejar el link del video acá abajito por si acaso. Nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.